Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo, especialmente ese mundo que nos fascina tanto, el de las telenovelas turcas. Hoy prepárense porque les traigo un bomba de esas que hacen temblar las redes sociales, un notición que seguro, no se esperan. Ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura, y sí, mis queridos chismosos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, esa pareja que nos robó el corazón con Senkalkam. Esa química que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Bueno, pues agarren sus palomitas porque lo que les voy a contar hoy, 17 de abril, es de no creer. Pero antes de que empiece a soltar toda la sopa, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este chismecito jugoso, les invito a que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de noticias exclusivas y por supuesto, mucho chisme. Vamos, no sean tímidos, suscríbanse. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido y a enterarse de todo antes que nadie. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue una montaña rusa de emociones. Empezó con un flechazo en el set de grabación, se confirmó con fotos adorables en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja se rompió. Rumores de infidelidad, agendas apretadas y diferencias irreconciliables llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Y sí, a todos nos dolió. Confieso que yo también derramé alguna lagrimilla. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas, enfocados en sus carreras y proyectos personales. Hande ha protagonizado nuevas series y se ha consolidado como una de las actrices turcas más importantes a nivel internacional. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, conquistando nuevos horizontes y demostrando su talento actoral. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque aunque ambos han intentado mantener sus vidas amorosas alejadas del ojo público, los rumores sobre posibles reconciliaciones siempre han estado presentes. Fotografías ambiguas, comentarios en redes sociales y supuestos encuentros secretos han alimentado la esperanza de los fans de Anker. Y mis queridos, hoy les traigo una noticia que podría confirmar esas sospechas. Resulta que, según fuentes cercanas a ambos actores, Hande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. Sí, lo que oyen. No se trata de un simple hola, ¿cómo estás?, sino de conversaciones profundas y sinceras sobre el pasado, el presente y el futuro. Al parecer, ambos han reconocido que cometieron errores y que aún existe una conexión muy fuerte entre ellos. Pero aquí viene lo más impactante: Hande y Kerem fueron vistos juntos el 17 de abril. Sí, hoy mismo. No se trata de una foto vieja o de un montaje. Una fuente confiable me confirmó que ambos fueron vistos cenando en un restaurante muy exclusivo de Estambul, un lugar conocido por su discreción y al que suelen acudir celebridades que quieren mantener su privacidad. Según mi fuente, la pareja se mostró muy cariñosa y cercana. Risas, miradas cómplices y hasta algún que otro beso robado fueron parte de la velada. Al parecer, la química entre ellos sigue intacta y la chispa del amor aún no se ha apagado. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a imaginarse la boda del año, quiero ser cautelosa. Es importante recordar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores. Podría tratarse de una simple reunión de amigos, de una cena de negocios o, simplemente, de un intento de reconciliación que no llegue a buen puerto. Sin embargo, la evidencia es bastante contundente. La fuente que me proporcionó la información es muy confiable y tiene contactos directos con el entorno de Hande y Kerem. Además, otros medios de comunicación turcos también han comenzado a publicar noticias similares, lo que refuerza la credibilidad de la información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos ante el resurgimiento de Anker. Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos y felices. La verdad es que aún es demasiado pronto para saberlo. Pero lo que sí es cierto es que algo está pasando entre ellos. Y como siempre, aquí estaré yo para mantenerlos informados de cada detalle. Pero eso no es todo, mis amores. La cosa se pone aún más interesante. Resulta que además de la cena romántica, Hande y Kerem han sido vistos interactuando en redes sociales de una manera muy sospechosa.
Me explico, ambos han estado dando me gusta a publicaciones del otro, han dejado comentarios sutiles y hasta han compartido indirectas en sus historias de Instagram. Sé que esto puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, estos detalles pueden ser una clara señal de que algo se está cocinando. Y en este caso todo apunta a que Hande y Kerem están intentando acercarse de nuevo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y saben muy bien cómo generar expectación y mantener a sus fans enganchados. No sería la primera vez que una pareja de celebridades utiliza su relación, o la apariencia de una relación para promocionar un nuevo proyecto o para aumentar su popularidad. Sin embargo, creo que en este caso hay algo más. La conexión entre Hande y Kerem es innegable. Se nota en sus miradas, en sus gestos y en la forma en que hablan el uno del otro. Creo que ambos se aman de verdad y que a pesar de los obstáculos, están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Y si me preguntan a mí, creo que hacen muy bien. Todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando se trata de amor. Además, Hande y Kerem son una pareja que inspira a mucha gente. Su historia de amor, aunque llena de altibajos, ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Así que, mis queridos chismosos, crucemos los dedos y esperemos que esta reconciliación se concrete. Sería una noticia maravillosa y un ejemplo de que el amor puede vencerlo todo. Y por supuesto, si hay boda, aquí estaré yo para contarles todos los detalles. Bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una información preliminar y que aún no hay nada confirmado. Pero como siempre, aquí estaré yo para mantenerlos al tanto de todo lo que suceda. En resumen, hoy les trajimos una noticia que ha sacudido las redes sociales. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos el 17 de abril en una cena romántica en Estambul. Además, hemos analizado las interacciones sospechosas entre ambos en redes sociales y hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación. Aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza de los fans de Anker se ha reavivado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Anker? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y por último pero no menos importante, les invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas publicaciones. Muchas gracias por su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque este chismecito está más jugoso que un melón en verano. Desde que se filtró la noticia de la cena, las redes sociales son un hervidero. Los fans de Anker han entrado en un estado de euforia colectiva, desempolvando los mejores momentos de la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Es como si el tiempo se hubiera detenido y volviéramos a la época dorada de Senkalkam. Pero no todo es alegría y color de rosa. También hay quienes se muestran escépticos y desconfían de esta repentina reaparición de la pareja. Algunos creen que se trata de una simple estrategia de marketing, mientras que otros sospechan que detrás de todo esto hay intereses ocultos. Ay, mis amores, qué difícil es confiar en el mundo del espectáculo. Para entender mejor lo que está pasando, he estado investigando a fondo y he recopilado información de diversas fuentes. He hablado con periodistas turcos, con expertos en relaciones de celebridades y por supuesto con mis propios contactos en el mundo del espectáculo. Y lo que he descubierto es realmente fascinante. Según mis fuentes, la ruptura entre Hande y Kerem fue mucho más complicada de lo que se pensaba. No se trató solo de agendas apretadas y rumores de infidelidad. Detrás de todo esto había una serie de conflictos personales y profesionales que pusieron a prueba la relación. Al parecer, ambos tenían expectativas muy diferentes sobre el futuro de su carrera y sobre el tipo de vida que querían llevar juntos. Además, la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura.
Hande y Kerem eran una de las parejas más populares de Turquía y estaban constantemente en el ojo del huracán. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por la prensa y por los fans. Esta constante vigilancia generó un gran estrés en la relación y contribuyó a que las cosas se deterioraran. Pero a pesar de todo, el amor entre Hande y Kerem nunca desapareció por completo. Según mis fuentes o siguieron en contacto de forma esporádica después de la ruptura. Se enviaban mensajes, se llamaban por teléfono y en ocasiones, se veían en secreto. Al parecer, ambos necesitaban tiempo para sanar las heridas y para reflexionar sobre lo que había pasado. Y ahora, después de varios meses de silencio, parece que Hande y Kerem están listos para darle una segunda oportunidad a su relación. La cena romántica en Estambul es una clara señal de que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Pero, ¿qué ha cambiado para que Hande y Kerem se reconcilien ahora? ¿Qué les ha hecho darse cuenta de que se aman de verdad y que no pueden vivir el uno sin el otro? Según mis fuentes, la clave está en la madurez y en la experiencia. Ambos han aprendido mucho desde la ruptura y han comprendido que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Además, han madurado como personas y como profesionales, lo que les ha permitido tener una visión más clara de lo que quieren en la vida. Otro factor importante es el apoyo de sus amigos y familiares. Al parecer, ambos han recibido el aliento de sus seres queridos para que intenten reconciliarse. Sus amigos y familiares creen que Hande y Kerem se complementan a la perfección y que están destinados a estar juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans. La constante muestra de cariño y apoyo por parte de los fans de Anker ha sido un factor determinante en la reconciliación. Hande y Kerem han sentido el amor y la energía de sus fans y han comprendido que su historia de amor es importante para mucha gente. Pero como les dije antes, no todo es alegría y color de rosa. También hay quienes se muestran escépticos y desconfían de esta repentina reaparición de la pareja. Algunos creen que se trata de una simple estrategia de marketing, mientras que otros sospechan que detrás de todo esto hay intereses ocultos. Y es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Siempre hay intereses económicos y comerciales que pueden influir en las decisiones de las celebridades. No sería la primera vez que una pareja de famosos utiliza su relación, o la apariencia de una relación para promocionar un nuevo proyecto o para aumentar su popularidad. Pero en este caso creo que hay algo más. La conexión entre Hande y Kerem es innegable. Se nota en sus miradas, en sus gestos y en la forma en que hablan el uno del otro. Creo que ambos se aman de verdad y que a pesar de los obstáculos, están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Y si me preguntan a mí, creo que hacen muy bien. Todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando se trata de amor. Además, Hande y Kerem son una pareja que inspira a mucha gente. Su historia de amor, aunque llena de altibajos, ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Así que, mis queridos chismosos, crucemos los dedos y esperemos que esta reconciliación se concrete. Sería una noticia maravillosa y un ejemplo de que el amor puede vencerlo todo. Y por supuesto, si hay boda, aquí estaré yo para contarles todos los detalles. Prepárense para el chisme definitivo. ¡Ay, mis amores! ¡Qué emoción! Esto es como un final feliz de telenovela turca. Pero como les digo siempre, hay que ser cautelosos y esperar a que la historia se desarrolle. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este chismecito jugoso y soñando con el regreso de Anker. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta posible reconciliación? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? Quiero saber su opinión. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.